programa es presentado por compuperiquito.com. Recargamos tus ideas. Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Obligados por el coronavirus, cientos de venezolanos regresaron de Colombia por frontera del Táchira. Es una nota de EFE que está en el Carabobeño. Las dificultades económicas, un momento por favor que les voy a compartir la pantalla. Voy a compartir la pantalla para que la gente vea el programa, César. Disculpa que no lo hice todavía. Compartir pantalla. Vamos aquí. Listo, ok. Las dificultades económicas a las que se vieron empujados por la cuarentena que rige en Colombia contra el coronavirus llevaron a centenares de venezolanos, de inmigrantes venezolanos, a regresar a su país. Movimiento que comenzó este sábado por la ciudad fronteriza de Cúcuta. En el puente internacional Simón Bolívar, que comunica a Cúcuta con la venezolana San Antonio, se abrió un canal humanitario por el que pasaron más de 500 ciudadanos de ese país, a los que la paralización de buena parte de la actividad económica en Colombia los dejó sin medios de subsistencia, forzándolos a volver a su patria. Gracias al equipo de la sala de crisis municipal, desde tempranas horas de la madrugada, activamos un canal humanitario para el paso seguro de 504 personas provenientes del interior del país hacia Venezuela, dijo en su cuenta de Twitter el alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez. Según la policía, la primera oleada de venezolanos cargando unas pocas pertenencias llegó a Cúcuta esta mañana en más de 20 autobuses provenientes de distintas partes del interior de Colombia, todo con la esperanza de volver a comenzar de cero en su país, del mismo que salieron huyendo de la crisis. Sin embargo, con el paso de las horas llegaron más vehículos con personas decididas a retornar y las autoridades esperan que ese movimiento continúe en los próximos días. En Colombia rige desde el pasado 25 de marzo una cuarentena nacional con la que se busca impedir la rápida expansión del COVID-19, con lo que miles de venezolanos que se ganaban el día a día como camareros, obreros, vendedores ambulantes o incluso pidiendo en las calles de las ciudades se quedaron sin fuentes de ingresos. Muchos de ellos quedaron literalmente en la calle porque fueron expulsados de las pensiones donde vivían en el centro de Bogotá por no poder pagar el alquiler diario de una habitación, ya que su condición no les permite asumir una mensualidad. Gente trabajadora de Venezuela, gente madrugadora de Venezuela, esto es Titulares de la Mañana, y abre con este titular terrible. Gente que se está devolviendo del mismo país del que huyeron, como bien dice Efe, por necesidad económica o por persecución política en algunos casos, aunque los perseguidos políticos salen en otras circunstancias. Mucha gente que se fue a pie de Venezuela y no solo a Colombia, porque en el puente internacional Simón Bolívar en este momento hay gente que viene, que hizo el camino de ida a Perú, que hizo el camino de ida a Ecuador y que ahora está haciendo lamentablemente también el camino de vuelta por la crisis del coronavirus, decía la diputada Karin Vera ayer en Carabota Digital, y por eso estoy buscando la nota porque no la tenía, pero creo que es importante. Decía la diputada Karin Vera que a la gente que está volviendo por ella es tachirense, es presidenta, vicepresidenta de la Comisión de Fronteras de la Asamblea Nacional, ella decía que para la gente que está volviendo por el puente internacional Simón Bolívar no hay preocupaciones porque hay un operativo montado, por cierto, montado en coordinación entre todas las autoridades colombianas, autoridades venezolanas, incluyendo la gobernación del Táchira, que les está dando a la gente despistajes por el tema del COVID-19, pero que dice la diputada que así como hubo mucha gente que se fue sin papeles porque sencillamente no tenía papeles para irse, no tenía de pasaporte, ahora se está devolviendo también sin pasaporte y se está devolviendo por las trochas. Dijo que ya se conoce por lo menos un caso en el municipio Fernández Feo en el que un adolescente proveniente de Ecuador al parecer dio positivo al coronavirus. El temor de los tachirenses, indicó Karin Vera, es que nos convirtamos en la puerta de entrada del COVID-19 en Venezuela y muy especialmente en el occidente del país. A todas estas ascienden a 159
los infectados con COVID-19 tras anuncio de 4 nuevos positivos. Esto es información de la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez. Las preguntas que hacía Transparencia Venezuela, las preguntas que se están haciendo los expertos, las preguntas que se están haciendo los estadísticos sobre cómo la curva en Venezuela es muy diferente a la del resto del mundo, siguen teniendo vigencia, siguen valiendo. De hecho, ayer hubo en vivo una divergencia entre Jorge Rodríguez y Nicolás Maduro hablando del tema en televisión, ayer o anteayer, no recuerdo muy bien la fecha, con esto de que uno está metido en la casa todos los días, uno ni se acuerda de cuándo, muy bien de qué día es. Por cierto, hoy es lunes 6 de abril de 2020. 4 nuevos casos positivos de COVID-19 se diagnosticaron durante las últimas 24 horas en Venezuela, según indicó Delcy Rodríguez la tarde de este domingo 5 de abril. Con esto se ubica en 159 el número de infectados con el nuevo coronavirus en el país. La funcionaria dio detalles sobre los nuevos contagiados, indicando que el primero de ellos se trata de un hombre de 29 años de edad, nativo del estado Mérida, pero residenciado en el estado Nueva Esparta, por tanto se cuenta como un caso de esa entidad y allí se atiende. Dijo que el hombre, quien ingresó al hospital Luis Ortega, se dedica a la artesanía y no tiene antecedentes de viaje, sin embargo vive cerca de un hotel donde se registró el primer caso positivo de Nueva Esparta. Expresó que el segundo caso también es un hombre, pero de 31 años de edad, del estado Sucre, trabajador de la alcaldía en el Consejo de Protección, quien tuvo contacto con una persona procedente de Brasil. Fue diagnosticado en un CDI de Araya. No menciona, o por lo menos no lo vi mencionar, a Morel Rodríguez. Morel Rodríguez, hijo, alcalde de Por la Mar, o de Pampatar, no lo tengo claro en este momento, pero que es de Por la Mar, en el estado Nueva Esparta. Morel Rodríguez, hijo, el hijo del ex gobernador margariteño Morel Rodríguez, quien anunció que había dado positivo también en el despistaje de coronavirus que se le hizo. Desde aquí, por supuesto, a todos los enfermos, a todas las personas que están convalecientes de la enfermedad del coronavirus, de esta, y hay que decirlo, terrible enfermedad. Esta semana va a ser muy dura para Estados Unidos y hay que decirlo también con todas las letras. Aquí vienen, va como por olas. Hoy España está bajando, Italia está bajando, pero estar bajando para España son 600 muertos. Entonces, muchas críticas sobre la transparencia, sobre cómo se presentan los datos en Venezuela, y esperemos, y lo digo de todo corazón, 6:39 minutos del 6 de abril, lo digo de todo corazón, esperemos que el chavismo no tenga que decir, que Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez o Jorge Rodríguez no tengan que decir, por favor no politicen el tema del coronavirus, porque el día que digan eso, sabremos que la cosa es mucho peor de lo que nos habían indicado y sabremos que hay críticas sobre la gestión de la información, por lo menos. Uno ve también lo que está pasando, por ejemplo, en Catia, lo que está pasando en Petare, en las zonas populares, donde no hay respeto ninguno por el distanciamiento social y por obvias razones, por razones muy obvias y muy naturales y muy humanas de necesidad. Y uno se preocupa por lo que puede pasar en Venezuela. De hecho, ayer leí un informe que no sé si traía Financial Times, un periódico de estos de Inglaterra, que decía que, bueno, en ciudades como Lagos, en Nigeria, o en Johannesburgo, en Sudáfrica, hablar de distanciamiento social es poco menos que un mal chiste, porque el hacinamiento, y ese es un hacinamiento que hay en muchas de nuestras ciudades y en muchas de nuestras zonas populares, impide cualquier tipo de distanciamiento social. Cambiando de tema, pero no tanto, Maduro pide a los estadounidenses no acepten una guerra contra Venezuela. En la misiva denunció que Trump ha instrumentalizado las instituciones para alcanzar sus objetivos electorales. Caramba, qué bueno es ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio, ¿no? Por cierto, ni así les alcanza para ganar unas elecciones, por eso es que no quieren unas elecciones limpias nunca más, digo. El que acusa. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dirigió este domingo 5 de abril una carta al pueblo de Estados Unidos en la que pidió que no acepte un conflicto bélico sangriento de duración indefinida contra el país suramericano, tal como, según el mandatario, planea Donald Trump. Maduro respondió así a la orden dada por el presidente de Estados Unidos de intensificar la presencia naval y militar en las costas de América Latina con el pretexto de luchar contra el narcotráfico.
En la misiva, el mandatario venezolano, esto la nota es de Panorama, recalcó que mientras el mundo está paralizado intentando controlar una pandemia por el COVID-19, el gobierno de Trump ha ordenado el despliegue militar más grande de Estados Unidos en la región en 30 años, con el fin de amenazar a Venezuela. Le pido a los estadounidenses con el corazón en la mano que no permitan que su país se vea arrastrado otra vez más a otro conflicto interminable, otro Vietnam u otro Irak, pero esta vez más cerca de casa, remarcó. Se puede leer como una advertencia también, una amenaza. Advirtió en el documento que Trump ha instrumentalizado las instituciones para alcanzar sus objetivos electorales y que construye una cortina de humo para ocultar el improvisado y errático manejo de la pandemia en su país. Estados Unidos se ha convertido en el país del mundo con más contagios por el nuevo coronavirus, con alrededor de 305.000 casos y alrededor de 8.200 muertos, según el recuento extraoficial, hay que decirlo, del Centro de Sistemas, Ciencia e Ingeniería, CSSF, de la Universidad Johns Hopkins de Maryland. Habría que preguntarse si Maduro permitiría, por ejemplo, que en Venezuela hubiera un conteo extraoficial de víctimas y de enfermos del coronavirus. Seguramente el que lo hiciera ya estaría en alguna de las mazmorras del régimen. Y los periódicos estadounidenses todos traen pues información sobre este tema. Se le dice a los americanos que se preparen para una semana muy dolorosa. Dice Abbott, que es el secretario de Salud, usen o pierdan los hospitales. Y Wall Street Journal dice, la nación se prepara para una semana brutal mientras la cifra de muertes se acerca a los 10.000. Es prensa estadounidense que habla sobre el tema del coronavirus. Mientras tanto, y volviendo a la carta de Maduro, porque la carta de Maduro se produce el mismo día en que se produce esta declaración, según Infobae, la Casa Blanca asegura que Maduro tiene tiempo para no terminar como Manuel Noriega, Pablo Escobar y el Chapo Guzmán. El Departamento de Estado ha dado nuevamente una propuesta diplomática muy generosa, demasiado generosa, dice la nota de Infobae, para esta salida pacífica, pero dejó en claro que Maduro está en una coyuntura que es cooperación o confrontación. Esto lo dijo el director para América Latina del Consejo de Seguridad Nacional, Mauricio Claver Carone, que saben ustedes que es una de las voces más duras. Incluso sustituyó, yo creo, como voz muy dura a Elliot Abrams, sustituyó como vocero de la posición más dura de Estados Unidos a Elliot Abrams. Elliot Abrams está en la parte de cooperar, este está en la parte de confrontar. 6:43 minutos. Soy Pedro García Otero, estos titulares de la mañana, RCR 750M. Trabajaremos para ustedes Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García en la producción, Jackson Vargas en la coordinación de información, César Arteaga en los controles y, por supuesto, mi persona en esta media hora de programación, de la cual ya van por lo menos 15 minutos, casi 15 minutos. Información judicial, información que tiene que ver con la detención y la imputación ya de el joven Demóstenes Quijada, uno de los asesores más cercanos de Juan Guaidó, quien, por cierto, este fin de semana nos enteramos tiene nacionalidad española, al igual que su asistente Mauri Carrero. Demóstenes Quijada, asesor de Juan Guaidó, y el asistente Mauri Carrero han quedado privados de libertad luego de la sentencia del tribunal. A Quijada le fueron imputados 4 delitos: terrorismo, asociación para delinquir, tráfico de armas y explosivos en modalidad de ocultamiento. Los tenía en su casa, aparentemente, según la juez Hilda Villanueva. Y tráfico de droga en menor cuantía en modalidad de ocultamiento. Ahora todos los que agarran tienen droga. Qué curioso, ¿vale? Desde que agarraron desde que son las imputaciones contra Maduro, etcétera, ahora los que agarran todos cargan droga. Víctor Silvio lo imputaron por tenencia de marihuana. Bueno, cosa que en la mitad del mundo ya no es un delito, por cierto. Su abogado, Joel García, en la mitad del mundo, digo, hay muchos países que ya han legalizado el uso medicinal y recreacional del cannabis. Que eso sea bueno o malo no es un tema de este programa, pero es algo que está sucediendo. Su abogado, Joel García, dijo que los cargos fueron imputados por el Ministerio Público y acogidos por la jueza de la causa. García denunció que el allanamiento de la casa de Quijada se produjo un día antes de la fecha establecida en la orden que tenía la Dirección General de Contrainteligencia Militar. El funcionario fue detenido el día miércoles por agentes del Cuerpo de Seguridad que llegaron encapuchados
y armados a su residencia. La sentencia para ambos fue dictada ayer, estamos hablando del domingo, ayer fue el sábado, en horas de la noche. El Foro Penal denunció que con la privativa de libertad para Quijada y Carreño siguen aumentando los presos políticos en Venezuela. La represión no guarda cuarentena, dijeron. Y yo les voy a proponer, gente que me escucha, que si ustedes están fastidiados y obstinados de estar en la casa por la cuarentena, imagínense lo que es ser un preso en un calabozo de 2x2, con 4 personas en cada calabozo, en un sótano, donde ustedes no saben cuándo es de día, cuándo es de noche, donde pueden pasar semanas, y me estoy haciendo eco de las denuncias del Foro Penal, de las denuncias del propio Joel García, de gente que es seria, de las denuncias de gente defensora de derechos humanos, que puede pasar semanas sin ver la luz del sol porque no tienen acceso a la luz del sol, que tienen que compartir letrinas, que tienen que, hacer una convivencia muy difícil en condiciones muy duras. Les pido que piensen en esa gente y que se sensibilicen ante lo que están pasando los presos políticos venezolanos. Si es que no están sensibilizados, que yo sé que la gente está muy sensibilizada sobre este tema. Gobierno plantea culminar año escolar en la online. Muchachos no vuelven a clase. En un contacto telefónico con BTV, y esto es de ayer, Maduro dijo: nos preparamos para recibir a 15.000 venezolanos que vengan de Colombia, Ecuador y Perú. Se trata de una consulta hacia una propuesta de terminar el año escolar online. No vuelven los muchachos a clase, dijo Maduro, quien sostuvo que ya tiene la propuesta que le presentó el ministro Aristóbulo Isturiz. Bueno, esto es más de lo que venía sucediendo. Los muchachos iban a clase fundamentalmente a recibir la comida del programa alimentario escolar, y ya en el último año no ha habido comida del programa alimentario escolar, o es muy intermitente la comida del programa alimentario escolar, y realmente la formación que reciben es escasa, por decirlo menos, o nula. En Venezuela nunca se ha hecho una prueba PISA, por ejemplo, que es una prueba de matemática. Maduro Miranda la hizo hace unos años y los resultados fueron absolutamente desalentadores. Vamos con información internacional sobre el coronavirus. Un bloquecito de información internacional cuando son las 6:48 minutos, quedan 6 minutos de programa. Esto es sumamente preocupante. Una tigresa del zoológico del Bronx, y no preocupante digo porque sea una tigresa, es preocupante porque se ha establecido que hay contagio de humano a animal. Y esto hasta ahora se decía que no era así. Una tigresa del zoológico del Bronx contrajo coronavirus y otros 5 felinos se contagiaron. El animal dio positivo de COVID-19 luego de estar en contacto con un cuidador asintomático. Imagínense qué grave esto. El zoológico del Bronx, Estados Unidos, informó este domingo que una tigresa malaya de 4 años contrajo coronavirus al haber estado en contacto con un cuidador asintomático que estaba infectado. Nadia, nombre de la tigresa, no fue la única víctima del COVID-19. También se contagiaron su hermana Azul, 2 tigres de Amur y 2 leones africanos. Las autoridades del zoológico indicaron por medio de un comunicado que todos ellos desarrollaron una tos seca. Sin embargo, adelantaron que los felinos se recuperarán pronto, aunque han experimentado cierta disminución del apetito. Dios mío. Por lo demás, los felinos del zoológico del Bronx están bien bajo el cuidado de los veterinarios y están radiantes, alertas e interactivos con sus cuidadores. Asimismo, se han implementado medidas preventivas para cuidar a los animales y evitar una mayor exposición. No se sabe cómo se desarrollará esta enfermedad en los grandes felinos, ya que las diferentes especies pueden reaccionar de forma diferente a las nuevas infecciones. Buenas noticias vienen de España, buenas noticias vienen de Italia. De España, hay que decir, los fallecidos diarios por coronavirus en España caen a 637. Pero imagínense ustedes, estamos hablando de los fallecidos diarios. 637 ayer, la cifra más baja desde el 24 de marzo. Por eso digo que Dios quiera que nosotros salgamos bien de esto, porque España es el país más longevo del mundo, el que tiene la mejor expectativa de vida en el mundo, dicho por la OMS, y esto es un logro espectacular de un país
Cuando un país te dice es el más longevo del mundo, y eso implica varias cosas: es el que tiene el mejor sistema de salud, es el que tiene la mejor calidad de vida, es el que tiene incluso las alternativas de recreación más interesantes para los adultos mayores. Es decir, es un país con un estado de bienestar realmente importante. Si España está contando los muertos, hoy se está alegrando de que solo, y ese solo viene entre grandes comillas, 637 muertos. ¿Qué podría pasar en un país que no tiene sistema sanitario? Otro titular del país: el matrimonio de 88 años que superó unido el virus, ingresados en la misma habitación. Guadalupe y José recibieron el alta hace unos días. Dios los bendiga, que sigan bien. Tormenta política también en España. El Mundo, La Razón y ABC dejarán de preguntar en las ruedas de prensa en protesta por la censura, en comilla, 20 minutos del gobierno. Esto es una nota, no son solo ellos, varios medios se están quejando de que en las ruedas de prensa diarias de Pedro Sánchez, que son telemáticas, solo les permiten declarar y preguntar a los medios afines, a los medios amigos, y preguntas filtradas. Y yo les pregunto a ustedes, ¿hace cuánto que en Venezuela eso es así? Ayer se presentó un debate en Twitter entre algunos periodistas, entre los que yo me encontraba. Yo no tengo memoria de esto, la verdad, no lo recuerdo bien. Pero me parece recordar que ya en el año 2000 los periodistas en una rueda de prensa de Hugo Chávez se plantaron y dijeron que ellos se iban a ir si no los dejaban preguntar libremente. Bueno, esto al final se ha convertido en práctica. Ahora nada más tienen que ver cómo son las ruedas de prensa que hace Maduro, que solo invita a medios amigos. Pues solo invita a medios amigos, solo preguntan medios amigos. Entonces la pregunta: ay, señor presidente, usted sí es bonito, ¿cómo le amanece el bigote hoy? Porque ese es el tipo de preguntas que le hacen los medios afines al régimen a Nicolás Maduro. Por cierto, una de las cosas que pide Transparencia Venezuela es permitir el acceso de la prensa libre a las ruedas de prensa, que no son ruedas de prensa, los comunicados que emite diariamente Delcy Rodríguez o Jorge Rodríguez o el propio Nicolás Maduro sobre el coronavirus. Boris Johnson ingresa en un hospital por precaución y la última información sobre este tema es que está recibiendo oxígeno porque está delicado. No sé si es una suerte de justicia poética. Este fue uno de los que, como Donald Trump, decía que eso era una gripecita y que no tenía nada que temer, que había que seguir trabajando como diera lugar. Esta es una medida de precaución, dado que el primer ministro continúa teniendo síntomas persistentes de coronavirus 10 días después de haber dado positivo, agregó una nota. En Guayaquil reparten ataúdes de cartón ante crisis de los cadáveres. Insisto yo, fijémonos en lo que está pasando en Guayaquil. Es delicado cuando en una ciudad con las características de una ciudad venezolana, con un sistema de salud que obviamente no es el desvencijado sistema de salud venezolano, pero que está apenas un poquito mejor que el sistema desvencijado de salud venezolano. Y además en los primeros días de cuarentena, y esto lo dice toda la gente en Guayaquil, no se respetó, la gente seguía tomando caña en la calle, tomando el mismo vaso en la calle. Bueno, ahora hay una verdadera epidemia de coronavirus y lamentablemente los cadáveres se están quedando en las casas porque la morgue no se da abasto para recogerlos. Venezuela se solidarizó con el pueblo ecuatoriano ante la pandemia y esto siempre es interesado, nunca es gratuita. Tras el colapso sanitario que atraviesa la nación, el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro dijo que Venezuela ofrece todo su apoyo y nuestra humilde experiencia al pueblo de Ecuador. Y yo insisto, no se ufanen, por favor, no se ufanen, porque ufanarse da mal karma y se la pasan ufanándose. Estados Unidos manejó mal esto, Ecuador está manejando mal esto, miren lo que está pasando en España. Dios quiera, de verdad, desde el corazón, desde el alma lo digo, Dios quiera que aquí le podamos pasar de lado a eso. Porque pasándole de lado al coronavirus, todavía cuando esto termine, tenemos por delante la falta de gasolina, la falta de hospitales, la falta de agua, el servicio de internet, todo lo que nos hace improductivos. Imagínense todo eso además si el coronavirus se ceba con nosotros como se ha cebado, por ejemplo, con España o con Italia, o se está cebando ahora con Estados Unidos. Porque parece que fuera por barrios, ¿no? Primero destrozó Italia, ahora destrozó España, ahora viene por Estados Unidos. Hay países que lo han manejado muy bien, pero los países que lo han manejado muy bien tienen dos cosas fundamentales. Conocimiento es la primera,
porque son Alemania, Corea del Sur, grandes países. Y luego dinero, por supuesto. Para manejar esto bien hace falta mucho dinero. Y ustedes ven que aquí dinero, pero nada. Por cierto, se habla de que Wilmer Ruperti, y con esto ya me voy, son las 6:55 minutos, hay un incendio en Central de CanTV en Chacao que afectó prestación del servicio de internet. Bueno, otro corte regular, en la mayoría de las zonas ya está de vuelta el servicio de AVA. Pero les decía yo que bueno, que miren cómo, que fíjense cómo Wilmer Ruperti, según se dice, consiguió y financió, como en la crisis de 2002, un tanquero de gasolina que va a llegar al país en los próximos días. Pero el país está en una coyuntura, Venezuela está en una coyuntura extremadamente delicada, incluso sin el coronavirus. Imagínense si le agregamos el coronavirus a la muestra. Es como decir que un país, digamos, España es un corredor de maratón al cual le da coronavirus y nosotros somos una persona que tiene cáncer, diabetes, insuficiencia pulmonar, etcétera, y nos da coronavirus. ¿Quién es el que tiene más posibilidades de salvarse? Obviamente el corredor de maratón, y miren lo mal que le fue. Que nosotros, el paciente enfermo, por una suerte, porque tenemos otra genética, a lo mejor el coronavirus nos pasa de ladito. Bueno, Dios quiera, pero no nos las echemos al lado del maratonista, porque el maratonista en un mes va a estar bien y nosotros vamos a seguir estando fregados. 6:57, que este día 6 de abril sea todo lo que ustedes esperan de él, si Dios quiere. Nos encontramos mañana en esta Semana Santa rarísima en la que nos toca estar en casa. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por compuperiquito.com. Recargamos tus ideas. Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. RCR